Hola mis amados, ¿cómo están? Pues una vez más con el gusto de verlos aquí en línea, esperando que esas enseñanzas estén siendo de bendición para sus vidas. Ahora vamos a entrar a ver cuatro tipos de discípulos. La clase de hoy se titula Cuatro tipos de discípulos. La Biblia nos menciona que había varios tipos de discípulos, pero vamos a ver precisamente hoy, en este día, ello. ¿Por qué es la importancia de saber qué tipo de discípulo eres, qué tipo de discípulo vas siendo? De eso dependerá el día de mañana lo que vayas a hacer como maestro, porque muchos en vez de estar siendo formados, están siendo deformados. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que analizar cómo ser un discípulo o qué tipo de discípulo estoy siendo, porque si a lo mejor voy en malos pasos o no está bien el discípulo que yo estoy siendo o en el cual estoy siendo formado, pues hay que corregir, hay que cambiar y precisamente de eso depende la enseñanza de esta clase. Entonces vamos a ver el primer tipo de discípulos. El primer tipo de discípulos son fariseos. Los fariseos. Todos sabemos que los fariseos era una secta que operaba en el tiempo de Jesús, una secta religiosa, una secta que realmente se movía meramente en la carne y solamente se movía en estar juzgando, estar señalando, condenando. De hecho, fueron parte de los que condenaron al Señor Jesucristo para ir a morir a la cruz. Los fariseos tenían discípulos, pero vamos a ver qué tipos de discípulos tenían esos fariseos. Obviamente los discípulos de los fariseos eran igual a ellos, porque ellos eran sus maestros. Lo vamos a tomar de referencia esto. El tipo de fariseo, de discípulo, nos habla de, son gente carnal, gente mundanal, gente que realmente no tiene, de religiosidad no tiene absolutamente nada, porque realmente la religión es algo muy diferente, pero es gente que se la gasta de muy religiosos, es gente que se la gasta de muy, pues de muy entregados a Dios, de muchas cosas de Dios, pero realmente no lo son. Vamos a ver en esta clase precisamente, y por ello vamos a basarnos en el libro de Mateo, en el capítulo 23. Vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a ver el 23, vamos a leer el 3 y 4. ¿Ok? Mateo 23, 3 y 4 dice, así que todo lo que os digan que hagáis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué hacían los fariseos? Precisamente ponían cargas a la gente, sobre todo cargas religiosas, aún incluso cargas monetarias, pero de alguna manera ellos imponían a la gente, no era una disposición que saliera del corazón de las personas, sino que ellos la imponían. Ahí está el problema de fariseico en la iglesia, porque hay mucho fariseo en la iglesia hoy día que quieren ver, nada más están juzgando, están viendo a otros, a ver, este está mal, este se está portando mal, eso anda de malos pasos, o este no está bien, o hay que, y realmente es gente que ni avanza, ahora sí como dice el dicho, ni cacha, ni picha, ni deja batear. Pero dice aquí, primer punto, dicen y no hacen. Es decir, que una cosa es lo que hablan y otra cosa es lo que hacen. No viven lo que hablan, no viven lo que dicen, sino antes bien son falsos. No hablan lo que realmente, si yo voy a hablar algo o voy a disponer de algo, es porque yo lo voy a hacer, porque yo voy a ser el primero en hacerlo, el ejemplo en hacerlo. Pero ese tipo de discípulos solamente dicen, no, vamos a hacer eso, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y a la hora, nada, se apagan. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que, pues no, es que, mira, es que esto, que lo otro, y que empiezan a pretextar, empiezan a poner un montón de pero sí, y realmente no es así. Pero ese tipo de discípulos, por eso ustedes vayan viendo qué tipo de discípulos hay en el grupo discipular, porque hay mucho fariseo en el grupo discipular, desafortunadamente, y tiene que haberlo, porque esa es la discrepancia, esa es la diferencia que se tiene que dar en el discipulado. Entonces, primer punto, dicen y no hacen, es decir, tú no seas de esas personas que digas algo, pero hazlo. O sea, si yo voy a proponer algo, si yo voy a disponer, yo lo voy a hacer. Es más, antes de proponerlo, de disponerlo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque debe ser de corazón. Y fíjese que, por ejemplo, estos discípulos farisaicos, es lo que dice en el libro a ver, permítame, Romanos 8:8, dice claramente allí, precisamente Romanos 8:8, dice algo así. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que ese tipo de discípulos farisaicos no pueden agradar a Dios, por más que se esfuerzan, por más que tratan
y dicen, bueno, es que yo quiero agradar a Dios, es que yo quiero que el Señor se agrade de mí, no pueden, porque si vives en la carne no puedes agradar a Dios, como lo acabamos de leer. Los que viven segunda carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esos son los que dicen y no hacen. Otra, hacen las cosas para ser vistos. Fíjese lo que dice el versículo 5 ahí mismo de Mateo 23. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjense, ¿qué hacen estos fariseos y sus discípulos? ¿Qué hacen? Precisamente eso. Hacen las cosas para ser vistos. Se tratan ahí como que en la iglesia, oh, alabado sea el Señor, oh, gloria al Señor, y están según ellos adorando. Y la gente, pues obviamente nueva, que no los conoce, dicen, oye, ese hermano, esa hermana, no, hombre, qué bárbaro, cómo habla, cómo grita, se entrega, cómo esto, cómo el otro, ¿verdad? Pero lo hacen nada más para ser vistos, no tanto lo hacen porque realmente lo hagan de corazón, porque si así fuera, lo hicieran también en sus casas. Si así fuera, también lo hicieran en cualquier lugar donde están, pero no, nada más usan la iglesia ¿para qué? Para que la gente los vea, para que digan, mira esta hermana como ora, o mira este hermano como ora mucho, o mira este hermano como alaba, como adora mucho, ¿verdad? O este hermano se ve que está bien entregado, no, ese tipo de gente es farisea, nada más. Tratan de aparentar, pero solo hacen las cosas para que los demás lo vean. Dice aquí que hacen sus filacterías. ¿Qué eran las filacterias? Bueno, las filacterias eran como unas cajas de cuero donde dentro se guardaban rollitos, pergaminos de partes de las escrituras. Y según ellos decían, ¿no? Y ellos tomaban en dato lo que precisamente decía Deuteronomio, cuando el Señor dijo, atarás a tu mano, ¿verdad? A tu cabeza, mi palabra. Y entonces ahí fíjense qué tremendo, porque ellos pensaban, lo hacían de una manera en la cual pues ellos creían que así era, ¿verdad? Y lo hacían ya de una manera literal, cuando eso realmente era algo espiritual. No era una situación meramente que Dios impusiera o mandara que se pusieran ese tipo de cosas, pero ellos inventaban cosas, se inventaban para que la gente los viera. Oh, mira, ese hombre trae, porque se ponían en la parte aquí de la frente, se amarraban a la frente, o la de la izquierda, una filacteria, se daba 7 vueltas, porque todo eso era simbólico para ellos, ¿no? Porque para Dios no. Y se ponían aquí otra filacteria para que estuviera en la mano y en la frente la palabra, según ellos, de Dios. Pero lo que Dios quería no era tanto que la trajeran exhibiéndola o en pergaminitos o allí en una filacteria, sino lo que Dios quería es que la trajeran en la mente, en el corazón, en la mano, que viviéramos la palabra, no solamente hacerla, pero ellos, desafortunadamente, los fariseos y sus discípulos se usaban de esos métodos, incluso que esos métodos hasta hoy día todavía se practican en varias partes de Israel, ¿verdad? Pero bueno, el punto es ese, que realmente era nada más para que la gente los viera, que dijeran, no, mira ese hombre qué santidad, ¿verdad? Ese hombre qué bárbaro, ¿no? Qué hombre tan más santo, tan más puro, cuando realmente era todo lo contrario. Qué terrible está esto. El versículo 6 y 7 también nos dice, quieren ser los preferidos, quieren destacar, quieren sobresalir, ellos quieren ser lo máximo, quieren ser más, ¿no? Y a veces incluso en la iglesia vemos que quieren ser más que el pastor, quieren ser más que el líder y tratan acá de decirle a la gente, no, mira hermano, que esto y que lo otro, o muchos incluso hasta en las casas luego van diciendo, no, es que el pastor esto, no, al pastor le hace falta, el pastor, si yo fuera pastor, yo hiciera esto, hiciera el otro, hiciera aquello, y como que tratan de ellos mismos de querer sobresalir al líder, ¿no? Eso nos habla de un fariseísmo total y terrible. Dice el versículo 6 y 7, vamos a darle lectura, dice así, aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres nos llamen rabí, rabí, fíjense. Pues estos hombres, ¿qué buscaban? La fama, la gloria nada más, humana, porque ni la gloria de Dios ni nada. Muchos hasta usan así el término de, oh, para la gloria de Dios. No, es para tu gloria, para tu ensalzarte, para tu exaltarte. ¿Por qué? Porque quieren ser los que están preferentes, los primeros, los que están ahí sobresaliendo en la iglesia, que la gente los admire, los alabe, que la gente los vea así como diferentes a todos los demás, y no es así. Ve checando cómo son las actitudes de un fariseo y obviamente de un discípulo farisaico para que te des cuenta. Tú te vas a dar cuenta claramente en la iglesia quiénes son fariseos. Obviamente no lo vamos a decir. No, así, oye hermano, tú eres fariseo. No, no, tampoco se trata, porque entonces caeríamos en el fariseísmo de estar juzgando y de estar viendo nada más a ver cómo actúa, cómo habla, cómo dice, qué piensa, no.
Eso, olvídate de eso. Vamos a llegar al punto de lo que realmente debemos de ser nosotros como discípulos. El versículo 13 dice que no entran ni dejan entrar. Fíjense, versículo 13, ahí mismo estamos en Mateo 23, 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjese que eso está terrible, eso está fuerte, hermanos. ¿Cómo es posible que ese tipo de personas, cuando están operando en la iglesia, son personas que ni entran ellos ni dejan entrar? Es decir, que estorban la salvación de la gente, estorban que la gente alcance la gloria de Dios, estorban a que la gente alcance las promesas de Dios. ¿Por qué? Por sus comentarios, por sus religiosidades, por andar juzgando, por andar viendo, por andar hablándole a la gente, diciéndole. Esa gente de verdad es algo terrible en la congregación. Y tiene que haber esto. Y hay en la iglesia fariseos que nada más están ahí precisamente, dicen no entran ni dejan entrar, cierran el reino de Dios, empiezan a poner prohibiciones, costumbres, prácticas. Es que no, porque no esto, porque ustedes no hacen esto, y por qué no ustedes no hacen otro, y porque ustedes, y empiezan a coartar el reino de Dios, como que si el reino de Dios fuera lo que ellos dicen. Y se basan en la escritura, porque dicen, no, no, es que la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Ah, sí, claro, se basan en la escritura, pero eso no es precisamente para eso. Es que no entran, deja que la gente entre, que Dios haga la obra, que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas, en sus corazones. Tú ora por ellos, di, Señor, ayuda a mi hermana, a mi hermano. Mira, Señor, que no oran, que no ayunan, que no leen, que eso, Señor, pon en ellos ese deseo, esa motivación. Pero no trates tú de ser un fariseo, de querer imponer a fuerzas, porque eso va a hacer que la gente se prive de las bendiciones de Dios, de entrar al reino, porque dicen, no entran ni dejan entrar. Qué terrible está esto. Bueno, el versículo 14, esto está también, bueno, cada punto creo que es terrible, ¿no? Está feo. Dice 23, 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Fíjese lo que decía el Señor. Estos iban y a las casas y hacían largas oraciones. Oh, vamos a orar por ustedes para que Dios nos bendiga, para que esto, pero yo en cuanto esté aquí, Dios va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes en su casa, pero eso sí tienen que aflojar una lana, ¿no? Así les decía la gente. Y qué terrible es esto, porque realmente el propósito de Dios no es eso. O sea, imagínense, es despojar a la gente. Nos dice que hasta las viudas les robaban. Esto es algo horrible, ya es algo denigrante, repugnante, ¿no? Porque se cae hasta en eso. Y hay muchos siervos también de Dios que hacen esto, porque esto precisamente va basado a muchos siervos de Dios que entran a las casas a querer saquear, a ver qué tiene este hermano, a ver qué tiene el otro, tiene dinero, no tiene dinero, a este le voy a decir que haga esto, que haga lo otro, que apoye, o que dé, o que esto. Es gente farisea. Hay que tener cuidado con los fariseos porque también son saqueadores, despojan a los necesitados, son tranzas, son timadores, son estafadores. ¿Cuántos ministros hoy día, supuestos ministros, porque no me puedo decir que son ministros, supuestos ministros de Dios, están estafando a mucha gente? ¿Cuántos se hacen ricos, millonarios, por andar estafando a las personas, a la gente que con un corazón noble y sincero llega a la iglesia? Las estafan, les roban. Yo he sabido de muchos siervos, supuestamente siervos de Dios, que han estafado a la gente terriblemente, las han saqueado, las han dejado incluso hasta endeudadas. Muchas veces sacan hasta créditos o les hacen sacar créditos para ellos, pretextando que es para la obra de Dios, para la iglesia. Y la gente a veces queda ya endrogada, vendida por esa situación. Hay que tener mucho cuidado con esos líderes y sus discípulos fariseicos. Hay que tener cuidado. Luego el versículo 15 también dice que estos fariseos precisamente hacían discípulos. El verso 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un discípulo, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Qué terrible está eso, ¿no? Porque esto, ¿qué hacían los fariseos? Recorrían el cielo, ¿no? Mar y tierra y lo que fuera para ir a hacer un prosélito, pero no era cualquier prosélito, porque no agarraban gente pobre o miserable, no, agarraban gente que veían que tenía recursos, tenía posibilidades y lo iban a ver hasta donde estaba y decían, no, mira, nosotros venimos, pero tú, o sea, tienes que entregarte a Dios y tienes que dar ofrendas, tienes que dar esto, tienes que dar el otro, tienes que dar contribuciones, porque ahorita no estamos en el templo, en la iglesia, necesitamos esto. Y recorrían, dice, fíjese, que hasta mar, es decir, que se trasladaban a lugares lejanos.
pero dice que una vez que los hacían discípulos, los hacían más reos del infierno que ellos mismos. Eso está terrible, ¿no? Porque imagínense hacer un discípulo para el infierno. Esto, hermano, no es nada agradable. Esto es algo terrible. Por eso es importante que nosotros entendamos que los discípulos que se van a hacer, que se están formando, que están haciendo, deben ser discípulos íntegros, discípulos que realmente en su corazón haya el amor de Dios y no una conveniencia, y no por hacer por lucro, por negocio, por algo, no. Eso no debe de haber en el corazón de los discípulos. Y obviamente, pues si hay en el maestro, debemos de tener cuidado y desertar de ese tipo de maestros. Si tu maestro, tu líder es un líder farisaico, ten cuidado. Es mejor se sabe que, con permiso, Señor, ayúdame a salir de este nido de serpientes, y quiero, Señor, empezar un discípulo, ser un discípulo realmente como tú lo mandas en tu palabra, un discípulo que realmente te agrade. Luego el versículo 16 dice que son ciegos, guías de ciegos, dice el versículo 16, hay de vosotros ciegos, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjense que hacían esos tremendos fariseos. Ellos decían, no, si alguno jura por Dios, no es nada, ¿no? Pero si juras por el templo, ya eres deudor, ya le debes al templo, ya tienes que pagar al templo. Tenían hasta sus contribuciones, como sus tabuladores para que tenían que pagar el pueblo. Eso está terrible, ¿no? Porque precisamente nos habla de qué, de que los fariseos y los discípulos de esos fariseos eran ciegos, guías de ciegos, fíjense. Estaban cegados, no tenían visión. Ese tipo de fariseos no tienen visión. Nada más su visión es el dinero, es el negocio, es el business, es sacar lana, tener ingresos, tener más. Esa es su visión, pero no es su visión, la visión espiritual, la visión de preocuparse por su gente, por su pueblo, por las personas que están necesitadas. Yo a veces digo, esos grandes siervos de Dios que son multimillonarios, millonarios, ¿ustedes creen que se van a fijar en el hermano, en la hermana o en la familia que llega pobre a una iglesia? No, esos son los que menos se fijan en los que tienen dinero, tienen empresas, negocios, que saben que les pueden dar también. En eso sí, les ponen su mirada y les profetizan y les hablan y los visitan y comen con ellos, hasta los invitan a su casa. Pero una familia pobre, esas pobres que vienen descalzas y todo, ¿ustedes creen que esos grandes siervos de Dios los van a invitar a su casa? ¿Ustedes creen que esos grandes siervos de Dios multimillonarios le van a decir, sabes qué, hay tantos miles de pesos o miles de dólares para que te apoyes, para que te levantes, para que pongas ahí un negocio, algo, para que te bendiga el Señor? No lo hacen. ¿Saben por qué? Porque es eso, están ciegos, están cegados por la avaricia, están cegados por la codicia. Bueno, aquí el versículo del 11 al 23 también nos habla de eso, de la ambición, de la codicia. Fíjese del versículo, a ver, vamos a leerlo, ¿ok? Son ambiciosos, dice aquí, el 23, vamos a leerlo, dice así, ¿ok? Del 16 al 23, nos habla de la avaricia que había en los fariseos, la avaricia que tenían ellos por poseer más, por tener más, por hacer más. ¿Y para qué les servía? Yo digo, bueno, si finalmente, bueno, dijeran, bueno, me voy a ir a pasear a las Bahamas, o como hoy día muchos siervos de Dios, ¿no? Que tienen sus jets privados, tienen sus limusinas, sus carros de superlujo y tienen sus mansiones de millones, incluso de dólares. Bueno, pues dice, bueno, lo están disfrutando, ¿no? Pero estos otros, ¿qué hacían? No disfrutaban nada porque pues tenían sus casas, solamente casas eran casas muy, me imagino que muy bonitas, muy elegantes, pero pues todo solamente se lo gastaban en placeres personales porque no podían hacer nada, no podían hacer nada. Pero bueno, sin embargo, entendemos que aquí nos habla que los fariseos y los discípulos de los fariseos eran precisamente gente que andaba sobre el dinero, sobre acá los dineros, ¿verdad? Precisamente eran ambiciosos, codiciosos, avariciosos, eran insaciables. Y a veces uno dice, ¿para qué tanto dinero? O sea, digo, si a lo mejor muchos tienen para ya gastar su dinero, ¿verdad? Para muchos años, y realmente, ¿para qué les sirve tanto dinero? A veces digo yo, ¿no? Pero bueno, hay gente que la ambición la ciega, o sea, están ciegos por la ambición, están ciegos por la avaricia, por la codicia. Es gente insaciable, gente que quiere más y más y desea más, y eso es algo horrible. Imagínense tener esa insatisfacción en la vida de la persona. No es algo bonito, al contrario, es algo horrible, algo
terrible, decir, bueno, tengo esa insatisfacción y necesito más. Eso especialmente se llama avaricia, se llama codicia, querer más, querer más, querer más. Cuando dices, pues ya tengo tantos millones, ¿para qué quiero más? No, quieren más. Y si tengo 10 millones, ahora voy por 20. Y si tengo 20, voy por 30 y 50, 100, 200, 500. Yo digo, Dios mío, ¿qué es eso? Es la avaricia, es la codicia. Qué terrible está esto. Bueno, el versículo 25 al 28 ahí mismo de Mateo, vamos a leer, dice así, 25 al 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjese cómo los cataloga el Señor como ladrones, rateros. Qué terrible, ¿no? Verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Primero límpiate por dentro. ¿Qué iban a limpiarse por dentro los fariseos? Si ya estaban podridos, como el Señor mismo lo dice, están llenos de huesos de muertos, estaban ya podridos por dentro. Y luego dice el 27, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo estaba su corazón? Inmundo. Y luego el verso 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué tanta cosa no hacían los fariseos? ¿Verdad? Que el Señor de alguna manera se hizo ver. No los estaba juzgando, les estaba diciendo su verdad. Los estaba confrontando a su verdad. Y les decía, ustedes son unos hipócritas, son unos falsos. ¿Por qué? Porque solamente aparentan piedad, aparentan que son buenos, aparentan que son personas muy nobles, que son personas muy sagradas, consagradas a Dios, pero la realidad no es así. Están pudriéndose por dentro. ¿Cómo está tu corazón por dentro, hermana, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Analiza, porque siempre hemos hablado acerca del corazón a lo largo de varias enseñanzas que hemos dado. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque ahí en tu corazón precisamente es donde está. Si hay maldad, si hay corrupción, si hay iniquidad, si hay cosas malas en tu corazón, límpiate, dile, Señor, límpiame, yo no quiero caer. ¿Cuál es el propósito de este punto de los fariseos o de los discípulos farisaicos? Precisamente eso, de no caer en ello, no de caer, obviamente, pues imagínense, sino de no caer precisamente en todas estas cosas, que cuando tú ves en tu corazón que tal vez hay corrupción, que hay soberbia, que hay vanagloria, que buscas la preferencia de la gente, que buscas el ser reconocido, que dices y no haces, y todas esas cosas que estamos viendo en esos puntos, ten cuidado, porque ese es un semáforo en amarillo, un semáforo preventivo que te dice, hey, cuidado, porque vas mal y estás mal. Muchas iglesias tienen maestros fariseos también, y obviamente esos hermanos que están en esas congregaciones tengan cuidado, porque si esto está pasando en tu congregación, es sinónimo también de qué? De alerta, de ten cuidado. Ese es el semáforo amarillo de preventivo. Ten cuidado, no vais a caer en lo mismo, no caigas en lo mismo. Pero yo, por ejemplo, desafortunadamente, yo digo en la iglesia, nunca voy a decir nombres, pero mis primeros líderes eran así, eran los fariseos terribles, y yo siempre decía, no, eso yo no lo voy a hacer. Me sirvieron como ejemplo de lo que yo no debería de hacer, de lo que yo no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque precisamente yo decía, ¿cómo es que dicen esto y no lo hacen? ¿Cómo es que hacen esto cuando hacen esto otro? ¿Cómo es que dicen esto de la gente y hacen esto otro? ¿Cómo dicen a la gente los amo cuando por acá les están enterrando el puñal o hablando mal de ellos? O sea, yo veía tanta cosa y decía, no puede ser posible esto. Pero ahora que entiendo a la luz de la palabra, ya después de tantos años de la revelación que Dios nos ha dado, ahora me doy cuenta por qué. ¿Por qué lo hacían? Porque eran unos fariseos, desafortunadamente. Ojalá Dios tenga misericordia de todos esos que están cayendo en ese fariseísmo, porque Dios no quiere que se pierdan tampoco, ni que nosotros tampoco digamos, lo voy a desechar o eso no. Ora por él, ora por ella, ora por esos hermanos, que Dios tenga misericordia. Bueno, en el verso 33 también nos habla de otro punto. Y en el verso 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjense cómo los trata el Señor, como unas serpientes. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de esa condenación del infierno? ¿Cómo eran los fariseos y sus discípulos? Eran como serpientes. Eran nada más, ¿sabe qué se representa la serpiente? Esas serpientes, por ejemplo, la de cascabel, ¿verdad? Que nada más está al acecho, nada más está ahí acechando. Es más, ni se mueven, ¿no? Usted puede pasar y puede pasar la serpiente por desapercibido, porque no se anda moviendo, ¿no? No, está tranquila, llega zapada, esperando el momento que llegue a su presa. Hay serpientes dice, que pasan horas esperando a su presa ahí, no se mueven, no nada, ahí están esperando, hasta que llega la presa y de repente sueltan
¿verdad? La bocanada y vámonos, y se la comen. Así son los fariseos, son como serpientes, que nada más están viendo a ver a quién cae, a ver quién está haciendo mal, a ver quién está esto, a ver quién está lo otro. Están esperando y de repente sueltan la mordida, ¿verdad? Y ahí sale el hermano y después se infectan, porque acuérdense que la serpiente cuando muerde, su veneno es terrible, ¿verdad? Incluso hasta mortífero. Hay muchas serpientes que sus venenos son totalmente mortíferos, que en fracción de horas la gente puede morir. Y ese es lo malo de esto. O sea, no solamente habla de, precisamente cuando habla de serpientes, no, si uno está diciendo son las víboras, como así como un término despectivo, ¿no? Un término de estarle diciendo cosas feas. No, está diciendo cómo actúa la serpiente. Y hay que tener cuidado con esos fariseos, porque esos fariseos en cualquier momento te van a hacer daño, en cualquier momento te van a querer perjudicar, en cualquier momento van a lanzar la mordida y te van a infectar. Ten cuidado, no te juntes con esa gente, evítalos, como dijo el apóstol Pablo, evítalos, ¿no? No, asóciate con los humildes, pero los demás, evítalos. ¿Por qué? Porque es gente que a veces daña, es gente que a veces en vez de, ellos piensan que te van a ayudar, te dañan, te afectan tu corazón, tu espíritu, tu ser, y eso es algo terrible. Hay que tener cuidado con ese tipo de maestros y de discípulos farisaicos. Y bueno, entonces, ahí en el libro de otro punto que dice, no reconocen su condición. Ahí en Lucas capítulo 18, verso 11 y 12, Lucas 18, 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué hacía el fariseo? Justificándose con Dios, ¿no? Y decía, te doy gracias porque yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo soy un hombre que doy mis diezmos, que doy mis ofrendas, que cumplo con Dios, ¿verdad? No como este publicano. Y el publicano que decía, sé propicio a mí, oh pecador, le decía al Señor, ¿verdad? Perdóname, Señor, porque soy malo, porque estoy haciendo cosas malas, porque a lo mejor peco, perdóname, le decía al publicano. Y el otro, todo lo contrario. No reconocen su condición, no se dan cuenta que por dentro están peor que un publicano, por dentro están peor que un adúltero, que un fornicario, que un ladrón, que un asesino. Ese tipo de personas fariseas, qué terribles son, porque no reconocen su condición. Ojalá reconocieran su condición y dijeran, bueno, Señor, perdóname porque estoy cayendo en el fariseísmo, ¿verdad? Perdóname porque no debo de ser así, pero no captan eso. Piensan que todos los demás están mal y ellos son los únicos que están bien. Si tú estás en ese punto, corrige, hermana, hermano, porque estás cayendo en un fariseísmo de lo más horripilante que pueda haber. Y bueno, el último punto dice Marcos capítulo 7, versículo 13, Marcos 7, 13, dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición y que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Fíjense, invalida la palabra por las tradiciones, por los costumbres, que ellos mismos quebrantan los mandamientos de Dios, que ellos mismos quebrantan lo que supuestamente ellos predican, ellos mismos lo quebrantan a través de acciones, a través de muchas cosas que ellos a lo mejor muchas veces ni siquiera se dan cuenta, porque como viven una vida así farisea, pues no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer, de no ser un fariseo y de no ser un discípulo de un fariseo, porque entonces eso sí nos va a traer grandes consecuencias, porque esos fariseos, como dijo el Señor, ustedes están ya preparados para el infierno, y eso es algo terrible, es algo tremendo. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de no caer, de ser tanto un discípulo de un fariseo, como estar también bajo la tutela de un fariseo. Mucho cuidado y mucho ojo, mis queridos hermanos, porque no debe ser así. Bueno, entonces ahora, la tarea ahora va a ser diferente. Les había dicho de la dinámica del WhatsApp. Ahora ustedes van a elaborar una pregunta para, en este caso, para un servidor. Me la van a mandar por WhatsApp. Me van a elaborar una pregunta, van a decir, pastor, en este aspecto, qué piensa usted acerca de esto? ¿O cómo usted interpreta esto? Hablando acerca de esta enseñanza, no de toda la Biblia, hablando exclusivamente de la enseñanza de hoy. ¿Cómo, por ejemplo, alguien puede decir, cómo puedo evitar vivir esta vida farisaica que estoy viviendo? ¿Cómo evitar el que me gusta, por ejemplo? Ser sinceros y honestos consigo mismos, ¿eh? Yo no lo vamos a poner en público, sino que va a ser en el chat privado
de cada uno de ustedes, envíenmelo al chat privado ahí por WhatsApp y hágame su pregunta, pastor, yo estoy cayendo en esto, ¿cómo le puedo hacer para evitar esto? O yo siento como que me voy inclinando a esto, o yo siento esto, o yo conozco a una persona que es así, ¿qué puedo hacer? O sea, elabórenme una pregunta concreta, una nada más, y entonces esa va a ser la tarea precisamente de esta clase. Elaborarme una pregunta acerca de la clase de hoy y entonces ahí estaremos contestándoselas obviamente a cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, entonces nada más recordarles que se suscríbanse, hermanos, vean aquí les va a aparecer los QR de cada una de las aplicaciones que tenemos vía internet, tanto del Facebook como del Twitter, como en este caso del YouTube. Aquí les va a aparecer. Entonces ustedes nada más con su celular escaneen el QR, ese cuadrito que aparece como con manchitas negras, ¿verdad? Escaneenlo y automáticamente les va a dar acceso a nuestras plataformas, que es, por ejemplo, el Facebook, a lo que es el Twitter, y escríbanos por ahí los que tengan, próximamente vamos a estar haciendo el Instagram también de la iglesia, para tener un Instagram también para la iglesia. Así es de que escríbanos, suscríbanse también aquí en YouTube, aquí en la parte de abajo aparece un rectángulo rojo que dice suscribirse, denle ahí al rectángulo, suscríbase y luego aparece una campanita y en esa campanita también púchale ahí. ¿Para qué? Para que cuando se suba un video automáticamente les llegue una notificación. Actualícense, mis hermanos, porque pues estamos en la era de la tecnología y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ir también avanzando conforme a la tecnología. Bueno, sin más que decir por el momento, les envío muchas bendiciones, cuídense mucho y muchos abrazos, mis queridos hermanos. Bye, bye.